Damos muchas gracias al Señor que nos da el gozo, tanto a mí como a mi familia, y privilegio de estar aquí entre ustedes. Es una iglesia por la que hemos orado, una iglesia con la que hemos tenido una relación por medio de sus pastores que han ido a nuestra iglesia, especialmente a las conferencias de pastores, y también hermanos de su iglesia, miembros de aquí, que también han visitado, y ha sido un gozo el poder establecer esa relación, esa comunión con ellos, y ahora mucho más gozoso el estar aquí entre ustedes, no solamente porque es primera vez que venimos a Costa Rica, sino lo que realmente abundaba en nuestro corazón, el poderles conocer a ustedes. Damos gracias al Señor por su misericordia. Varios hermanos se me acercaron allá que les diera saludo, aún sin conocerles, y les doy saludo de nuestra iglesia y de parte del pastor Piñero también. Gracias por sus oraciones, hermanos. Le voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en Lucas capítulo 13. Y voy a estar leyendo de la versión de las Américas. Lucas capítulo 13. Después de la lectura vamos a pedir al Señor su bendición. Dice el versículo 23, leeremos hasta el 30. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Hemos leído la palabra del Señor, hermanos. Vamos a clamar a Él y pedir su bendición sobre el estudio de esta mañana. Oremos. Señor Dios nuestro, en dependencia total de ti venimos, porque solo es tu evangelio poder tuyo para salvación. Pero si esta predicación no la acompaña el poder de tu espíritu, entrará por un oído y saldrá por el otro. Los que han venido muertos en sus delitos y pecados saldrán de este lugar tal y como entraron. Pero Señor, queremos que tú manifiestes tu misericordia, queremos que tú muestres al pecador tu compasión, queremos que tú abras los ojos de los ciegos, destapes los oídos de los sordos, que tú envíes tu palabra poderosa para que esos huesos se incorporen, para que venga nueva vida donde hay muerte, para que venga luz donde hay tinieblas. Señor, magnifica tu nombre, para que en todo tú seas honrado, como aquel cuyo brazo no se ha cortado para salvar. Todo esto lo pedimos para la gloria de tu nombre. Amén. El texto que vamos a estudiar esta mañana es un anticipo de algo que va a ocurrir en el futuro. Y no es un anticipo que se nos da para meramente satisfacer nuestra curiosidad, sino uno que se nos da para que hagamos algo al respecto, para que reaccionemos ante una realidad que es inevitable. Y la única reacción a esta realidad se encuentra en la parte principal del texto que vamos a estudiar hoy, que es cuando el Señor Jesucristo dice a los pecadores: esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Y vamos a dividir el estudio de este pasaje en tres partes, viendo en primer lugar lo que hemos llamado un cuadro profético, en segundo lugar una revelación chocante, y por último una exhortación urgente. Y como verán, vamos a estudiar el contenido de este pasaje, aunque no veremos todos los versículos, en un sentido al revés. Pero sigan lo que quiero presentar y espero que el Señor lo use para el bien, especialmente de aquellos que no conocen a Cristo.
Pero antes de entrar de lleno en lo que dice el pasaje, lo que el Señor nos dice allí, quisiera hablar un poco sobre el contexto en el cual se encuentra este pasaje. Las palabras de nuestro texto en realidad son la respuesta del Señor Jesucristo a un hombre que se le acercó mientras el Señor iba de camino a Jerusalén pasando por varias aldeas. En una de esas aldeas se le acerca un individuo y le hace la siguiente pregunta al Señor: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Buena pregunta. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Pero uno se pregunta, ¿habrá hecho este hombre esta pregunta porque en realidad estaba interesado en saber o por mera curiosidad? No sabemos. Pero es probable que él le haya hecho esta pregunta al Señor porque lo haya oído predicar el Evangelio, y el Evangelio estaba haciendo un efecto en ese corazón y en esa conciencia. Y al verlo pasar por esa aldea se le acerca y le pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Definitivamente no sabemos por qué le hizo la pregunta, pero algo que queda claro por la pregunta que este hombre hace es el hecho de que él estaba plenamente convencido de que había dos lugares eternos a los que uno va cuando uno muere. Porque ¿por qué hacer la pregunta? La pregunta da por sentado que él sabía que hay tal cosa como una salvación. La pregunta da por sentado que él estaba convencido de que hay algo que se llama condenación. Es uno de los dos lugares eternos a los cuales vamos. Y él se acerca al Señor con esta pregunta. Y es obvio que él sabía que nadie podía salvarse a sí mismo. Pero responde el Señor la pregunta de este hombre. No, el Señor no le responde directamente. La respuesta del Señor no fue: sí son pocos los que se salvan. La respuesta del Señor más bien fue dirigir aquella alma donde tenía que dirigirse. Como se habrán dado cuenta, el Señor lo que básicamente le dice a este hombre es: no te preocupes de si son pocos o si son muchos. Preocúpate tú por tu ser salvo. Nicodemo en Juan capítulo 3 se le acerca a Jesucristo y viene a hablarle de que yo sé que tú eres un maestro, yo sé que tú vienes de Dios, y porque nadie hubiera hecho las obras que tú haces a menos que viniera de Dios. Y el Señor no le dice gracias por ese reconocimiento. El Señor va al grano y le dice: tú tienes que nacer de nuevo. Cuando la mujer samaritana dice que tú eres un gran profeta porque se da cuenta de las cosas que el Señor le ha dicho, el Señor va al corazón y a la conciencia y a la necesidad espiritual de esa mujer y la manda a buscar a su marido para que eso sirva de un dardo a su conciencia y le llevar a reconocer que ella realmente ni era casada, y todos los maridos que ha tenido ha sido viviendo en pecado. De igual manera este hombre, el Señor no le reconoce ni lo alaba. ¿Qué pregunta más interesante me has hecho? El Señor, detrás de esa pregunta, ve a un alma necesitada y le exhorta a él esforzarse por entrar por la puerta estrecha, porque esa debió haber sido su preocupación, no la cantidad de personas que van a ir al cielo, sino que él sea uno de esos que van para el cielo. Y así hay personas que se preocupan por tantos detallitos. Se preocupan porque sus hijos vayan a la iglesia. La iglesia es muy buena para la juventud, para que no estén en las drogas y en las cosas. Yo espero que mi esposo algún día venga a la iglesia para que deje la bebida y deje de fumar. Qué bueno que tú vas a la iglesia. Qué bueno que tú eres un religioso. ¿Y qué de ti? Es la pregunta. ¿Qué de ti? Vamos a ver en primer lugar un cuadro profético. Un cuadro profético. La exhortación que el Señor da es bien clara: esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Y amigo inconverso, me voy a dirigir a ti, y en todo este estudio principalmente me voy a dirigir a ti que no conoces al Señor Jesucristo. Yo no te conozco personalmente. Si digo algo que encaja contigo, dale gracias al Señor, que es el que te conoce y sabe tu condición. Pero todo lo que yo voy a decir, si tú no estás en Cristo, tiene que ver contigo. Porque este es el evangelio de Cristo a pecadores como tú y pecadores también como nosotros. Amigo inconverso, ¿por qué es que tú tienes que esforzarte por entrar por esta puerta? ¿Por qué es importante saber si hemos entrado por esa puerta o no? En este cuadro profético, el Señor Jesucristo nos presenta en este pasaje, nos habla de un día que viene en el que tú vas a querer entrar por esa puerta.
Por eso el primer punto es un cuadro profético. Porque el Señor aquí nos transporta al futuro y nos hace ver la condición de aquellos que están perdidos cuando llegue el día del juicio. Va a llegar un día en el cual tú vas a querer entrar por esa puerta de la que el Señor habla aquí. Es decir, te importe o no ese tema en el día de hoy, vengas por curiosidad a este culto de este día o hayas venido porque la insistencia de un amigo, no tiene nada que ver. Llegará el día donde este tema sí te va a importar. Y muchísimo, muchísimo. Aunque tú hoy quizás no quieras entrar por esa puerta, el Señor Jesucristo te dice hoy que viene el día en el que sí vas a querer entrar. En este pasaje, a modo de ilustración, el Señor nos habla de un dueño de una casa que ha cerrado la puerta de su casa y te presenta a ti en este cuadro fuera de esa puerta, dando golpes a la puerta para que te dejen entrar, rogando que te abran la puerta. ¿Y cuál es el obvio significado espiritual de este cuadro profético que el Señor nos presenta? El Señor aquí nos habla del juicio final. El día del gran juicio final. Nos habla de aquel tiempo donde el tiempo ya se habrá acabado. Ya no se va a hablar de tiempo. De aquel tiempo en el que el tiempo de la gracia y la oportunidad para siempre habrán terminado. Ese tiempo en el que ya se habrá hecho el último llamado del Evangelio, cuando ya no habrá más esperanza de salvación. Eso sucederá en aquel gran solemne día. Pues puede que tú te muestres indiferente a la mayor necesidad de tu alma. Puede que hasta seas el tipo de persona que se burla cuando le hablan del Evangelio. Se ríe de su condición espiritual. Habla de que va para el infierno al entregarse a su pecado como si fuera un chiste. Y del peligro en el cual tu alma se encuentra hoy. No te interesa mucho. Pero aquí el Señor dice que en aquel día sí te va a interesar. En aquel día sí te va a interesar. Quizás tú eres de los que dicen: a mí no me ha llegado el día todavía. Gracias por hablarme de Cristo. Gracias por tu interés. Gracias por tu insistencia en que yo venga a uno de tus cultos. Pero no me ha llegado el tiempo todavía. Algún día yo buscaré de Dios. Dios me tocará. Y cuando Él me toque, yo sé que yo vendré. Así se expresa mucho, ¿verdad? Pero ese día nunca llega, ¿verdad? Ese toque nunca se siente. Pero amigo, cuando llegue ese día del cual se nos habla aquí, ya no habrá ningún otro día por el cual esperar. Ya no habrá más mañana. Todos esos mañanas se convirtieron en ayeres. Fíjate cómo en este pasaje el Señor te dice que aquellos que no quisieron entrar cuando había esperanza, tratarán de entrar una vez la puerta se haya cerrado. Y qué mejor ilustración en la Biblia de esto que se nos presenta aquí que el caso de lo que sucedió en los tiempos de Noé. Noé por años predicó sobre la ira de Dios que vendría sobre el pecador por su pecado, y de lo que Dios iba a hacer como castigo sobre el hombre por su maldad. Y por años, mientras Noé construía el arca, la puerta estaba abierta para cualquiera que quisiera entrar. Y fueron muchos años que Noé duró construyendo el arca. Pero claro, todo aquello le parecía a todos que pasaban por allí, a todos sus amigos, a todos sus familiares, todo aquello le parecía tremenda locura de parte de aquel hombre llamado Noé. Primero porque por allí no había agua. Eran muchos kilómetros de distancia que se encontraba la costa. ¿Y qué hace un hombre como este edificando un arca en este lugar?, se habrá preguntado la gente. En otras palabras, científica y lógicamente no tenía sentido aquello que Noé estaba haciendo. Pero en segundo lugar, ellos no veían la necesidad tan apremiante, según Noé, de entrar a esa arca y de prepararse para entrar a esa arca, o sobre todo de hacer caso al mensaje que Noé les estaba predicando. ¡Qué estupidez!, habrán dicho o pensado muchos de ellos. Y todo porque no creían en el juicio de Dios que cada día se acercaba. Tú ves, mi amigo, que el hecho de que tú no creas algo no hace que ese algo deje de ser real.
Ellos no pensaban que ese juicio venía. Ellos no creían que el juicio venía. Según ellos no tenían evidencia de que el juicio venía, pero el juicio vino. Porque Dios es veraz y el hombre es mentiroso. ¡Qué estupidez!, se habrán dicho ellos. Pero llegó el día donde se dieron cuenta quién realmente era loco. Quién realmente había estado viviendo según su estupidez. Noé y su familia entraron al arca y se nos dice que Dios cerró la puerta. Dice en Génesis capítulo 7, pueden ir conmigo allí. Génesis capítulo 7. Van a ver un poco de diferencia, como les dije, porque estoy leyendo de la versión de las Américas. Génesis 7. Y allí vamos a leer lo que sucede una vez Dios cierra la puerta de aquella arca y empieza a llover y a llover. Génesis 7, 11 y 12. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Hermanos y amigos, no hay duda de que en aquel día hubo quienes estaban burlando cuando empezaron a caer las primeras gotas. Hubo quienes estaban burlando cuando seguían cayendo esas gotas y la ropa se le iba mojando. Hubo quienes seguían burlándose cuando ya la tierra se había vuelto lodo y seguían burlándose. Pero empezó a llenar el agua a la tierra y empezó a subirle por los tobillos y empezó ya a llegarle a las rodillas. De seguro que ya la burla cesó, porque la cosa había cambiado. Todo se empezó a inundar. Y los que se encontraban fuera del arca, una vez la puerta se cerró, quisieron entrar, solo para encontrar la puerta cerrada que jamás se les abrió. ¿Y tú no crees que aquellas personas golpearon aquella puerta para que se les abriera? ¿Tú no crees que ellos gritaron con vehemencia para que Noé tuviera misericordia de ellos? ¿Tú no crees que ellos habrán dicho: Noé, ahora sí entendemos, ahora sí creemos lo que tú nos decías? Si lo hicieron, y creo que lo hicieron demasiado tarde ya. Ya había llegado el día de la ira de Dios, en el cual no quisieron creer. El Dios del cual tanto oyeron, el Dios del cual se habrían ya cansado, ese Dios ahora vino a ser importante y pertinente, relevante, pero en aquel entonces no. Vinieron a entender la importancia de conocer a Dios y de que sus pecados fueran perdonados cuando ya no había esperanza. Y el Señor Jesucristo interpreta todo este acontecimiento en los días de Noé de esta manera, en Mateo 24: pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio. En otras palabras, estaban viviendo sus vidas normales, indiferentes al mensaje de Noé, como si nada estuviera pasando, como si aquella arca no era una representación de que el Dios que prometió iba a cumplir. Dice el Señor, ellos seguían viviendo de esa manera hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio. Ahí fue que comprendieron. Pero el Señor dice, y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo hoy llama a todos los pecadores al arrepentimiento, dice en Hechos 17, 30 y 31. Y por los últimos 2000 años se ha estado proclamando el Evangelio por todo el mundo. Pero no sabemos por cuánto tiempo más se seguirá proclamando ese Evangelio. No sabemos si este será tu último sermón que habrás de oír en esta vida. Y en el llamado del Evangelio se te llama a ti a venir a Cristo para que Él te salve de tus pecados y de las consecuencias eternas del pecado. Las Escrituras te dicen: el que cree en Cristo será salvo. Te dicen: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados.
Y hoy el Señor te llama, diciendo: venid a mí, los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y te dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Te lo dice hoy. Pero amigo, en nuestro texto el Señor te dice que viene el día en el que oirás un último sermón. Día en el que por última vez oirás el llamado a la salvación. Día en el que Dios te mirará y dirá: ya basta. Hasta aquí llega mi paciencia, mi misericordia para con este pecador rebelde e indiferente a mi amor y gracia que le he manifestado por años al llamarle a venir a Cristo para su salvación. Basta ya de que él siga escupiendo a mi hijo, de que siga burlándose de mi hijo, de que siga pisoteando su sangre bajo sus pies. Llegará el momento donde Dios cerrará la puerta. Ese será el día en el que Dios te cerrará la puerta. No del arca, sino la puerta del Evangelio, la puerta de su gracia. Y la cerrará para siempre. De ahí la urgencia del llamado del Evangelio. De ahí que la Escritura dice: hoy es el día de salvación. Pues aquí tenemos un cuadro profético donde el Señor nos transporta y nos dice: he aquí lo que va a pasar contigo si tú mueres tal y como estás. Si vienes y te encuentras y llegas al día del juicio en tus pecados, tú querrás entrar y no se te va a abrir. Veamos en segundo lugar una revelación chocante que el Señor hace aquí. Una revelación chocante. El Señor nos revela aquí la manera en la que reaccionarán aquel día las personas que escucharon el Evangelio y despreciaron el Evangelio. Porque va a haber una reacción. Va a haber una reacción. Los que no oraban, te aseguro que aquel día van a orar muchísimo. Si tú no oras, te levantas por la mañana, disfrutas tu desayuno, no reconoces la bondad y misericordia de Dios para contigo. Porque si tú eres un impío, una de las características de un impío es que no dan gracias a Dios. Todos se lo atribuyen a sí mismos. Si tú puedes ir a un trabajo, un buen trabajo que Dios te ha dado, y ni le das gracias a Él por ello. Andas por la carretera, casi te lleva otro carro, no te pasó nada, ni le das gracias a Dios. Almuerzas, cenas, tienes a tu familia, lo disfrutas, sales de vacaciones, haces un sinnúmero de cosas y todos esos privilegios que el Señor te ha dado, y no hay ni una sola acción de gracias por Él. Tú no le oras a Dios, no le conoces, no le amas, no te gozas en Él, no le reconoces en nada. El día del juicio tú le vas a querer reconocer. El día del juicio, si tú nunca has orado, vas a orar. Según este texto. Mira el versículo 25 y 26 del pasaje con el cual empezamos. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículos 25 y 26. El Señor nos dice que aquellas personas, cuando encuentren la puerta cerrada, van a hacer algo. Dice el versículo 25, después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros, estando fuera, comencéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, he aquí su reacción: comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Es interesante que aquí nadie dice: Señor, ten misericordia, ábrenos la puerta. Somos unos indignos, merecemos que se nos cierre, pero tú eres grande en compasión. Ábrenos, Señor, y déjanos entrar. Perdona nuestras rebeliones, lávanos en la sangre de tu Hijo, sálvanos de condenación. No. Comimos y bebimos en tu presencia, tú enseñaste en nuestra calle, nosotros estábamos ahí. Nosotros, es el énfasis. Méritos. A la gente le encanta aferrarse de sus méritos, que según Dios no tenemos ningunos. Estas personas basan su esperanza en el hecho de que ellos estuvieron cerca cuando Jesús anduvo por ahí, y que según ellos, Él los conocía a ellos. Señor Jesús, yo sé quién tú eres. Tú eres el predicador conocido que pasaba de aldea en aldea. Tú eres el que hacía milagros.
Es más, yo estuve en una sinagoga cuando tú fuiste de visita, te dieron un rollo, lo abriste, leíste un pasaje y expusiste la palabra de tal modo que yo jamás he oído un hombre hablar con tanta autoridad. Yo estaba ahí, tú no me viste a mí, el del turbante grande. Yo sé quién tú eres, Señor. Yo iba a la iglesia, Señor. Sí, la de los Lagos de Heredia, yo iba ahí. Escuché muchos sermones allí, participé de los devocionales familiares en mi casa. Yo hasta hice una profesión de fe, yo creo que soy cristiano. Algunos les dirán, Señor, yo respondí al llamado del predicador en aquella iglesia, en una esquina. Pasé al frente como me dijeron, repetí la oración que me dijeron que repitiera. Y me acuerdo cuando el predicador me dijo que no dudara que yo era hijo de Dios porque yo había pasado al frente. Que no importara los frutos que diera, que no importara si siguiera amando el mundo y viviera en la carne. Él me dijo que no dudara porque yo había pasado al frente. Señor, seguro yo soy uno de los tuyos. Por favor, ábreme la puerta. Mi amigo, ¿qué le dirás tú al Señor para que te abra la puerta? Te digo desde ahora, no se te va a abrir, pero ¿qué le dirás al Señor? Que quizás es lo que tú llevas por dentro que te da cierta seguridad de que todo está bien cuando tú partas de este mundo a la eternidad. Seguro estas personas se aferraban de esas cosas. Yo estoy bien, yo no soy como los demás. Yo voy a la iglesia de vez en cuando. ¿Qué tú le dirás ese día al Señor? ¿Que conocías muchos textos de la Biblia de memoria? ¿Que tú eras una persona respetada en la sociedad? ¿Que tú no le hacías mal a nadie? Por cierto, cuando las personas, uno le habla del evangelio y la respuesta de ellos o el pensar de ellos es: yo no le hago mal a nadie, gracias por ese mensaje, pero yo no lo necesito. Eso es que ellos se evalúan a sí mismos en base a unas reglas y normas horizontales, en base a la gente y cómo tratan a la gente. La pregunta no es si tú le haces mal a nadie o no. ¿Qué tú haces con la ley del Dios que te gobierna a ti? ¿Cómo tú reaccionas ante su soberanía? Porque déjeme decirte algo. Dice la Escritura que el hombre odia a Dios. Y una de las cosas que el hombre odia más de Dios es el hecho de que Él es soberano. Hay personas, y quizás tú, le odian porque no han podido progresar financieramente. Y Él en su soberanía se lo ha impedido. Le odian porque no los hizo más altos de lo que son y están acomplejados. Lo odian a Él porque los hizo nacer en un contexto económico y socioeconómico muy diferente al de muchos. Odian a Dios porque quizás tartamudean o tienen un problema físico. Odian a Dios porque hasta ahora no le ha querido dar un esposo o una esposa. Hay un enojo por dentro porque les quitó un ser querido prematuramente. Y llevan un resentimiento en sus corazones contra Dios. Esa es una de las manifestaciones claras de una impiedad. De la impiedad del corazón. Una persona puede venir a la iglesia muchas veces queriendo buscar algún favor de Dios, mal informados, engañados, confundidos, pero vienen por eso. No vienen para calmar sus conciencias, pero por dentro cargan un resentimiento contra el Dios soberano que todos los días les muestra y les confirma que Él es el Rey del universo y no ellos. ¿Qué tú le dirás en aquel día al Señor? ¿Que fuiste miembro de esta iglesia? Porque ser miembro de una iglesia no salva a nadie. A personas como estas el Señor les dirá: el hecho de que tú hayas comido conmigo, es decir, el hecho de que tú hayas estado cerca de los medios de gracia, el hecho de que tú hayas estado muy cerca de donde se proclamaba mi palabra y tú oías y te expusiste al sonido de mi voz, el hecho de que todas esas cosas hayan sido así no quiere decir que tú me conocías a mí y yo te conocí a ti. No quiere decir que tú y yo teníamos una íntima relación donde yo era tu Señor y tu Salvador y tú eras uno de mis redimidos. ¿Cuántos sermones no escuchó Judas Iscariote, del cual leímos hace unos minutos? ¿Cuántos milagros no vio Judas Iscariote? Y está en el infierno. El
Señor aquí le dice a ellos dos cosas. Una, que nunca hubo entre ellos una verdadera relación espiritual y salvífica. Y dos, que ellos nunca experimentaron una verdadera transformación. Por eso es que el Señor les dice: no sé de dónde sois. En Mateo 7 dice: nunca os conocí. En otras palabras, nunca existió entre nosotros una relación personal y salvífica. No se confundan. Una palabra bien fuertes. Por eso dije una revelación chocante, porque muchos llegarán el día del juicio creyendo que todo está muy bien. Y ese será el día donde se van a enterar de lo que eran. Un puritano muy bien dijo: mejor es que se nos convenza hoy de que no éramos creyentes, a que sea el fuego del infierno que nos convenza de que no éramos creyentes. Porque cuando sintamos ya el fuego del infierno y llegue esa convicción, no habrá esperanza. Nunca hubo una relación entre nosotros. El Señor les dice: yo no sé de dónde ustedes son. ¿Cómo que no, Señor? ¿Cómo que? ¡Soy yo! Yo, Señor, ¿tú no te acuerdas? Yo no sé quién tú eres. Y uno se pregunta: pero el Señor, ¿acaso el Señor no conoce todas las cosas? Esa respuesta es un poco extraña, ¿verdad? Porque si el Señor conoce todo, ¿cómo que no los conoció? ¿Cómo que Él no sabía quiénes eran? Claro que el Señor conoce todas las cosas. El Señor aún conoce tus pensamientos mientras escuchas tu palabra en esta misma hora. El Señor sabe si tu mente está en otro sitio o si tu mente está aquí. Pero de lo que el Señor habla aquí es de un conocimiento basado en un amor especial y redentor, de una amistad e intimidad especial que viene a existir a partir del momento en que Él rescata un alma de la condenación, en el que esa alma es perdonada de todos sus pecados. Se establece esa relación íntima y personal con el Señor Jesucristo. Porque recuerden, hermanos y amigos, el cristianismo no es un conjunto de enseñanzas que uno ahora viene a creer, sino una relación personal con Cristo. Es una relación personal con Cristo. Hay personas que creen que son cristianas y cuando uno analiza bien la situación, fue un cambio de iglesia que hicieron. Fue un cambio de religión. Fue un cambio de actividad. Pero no hay una relación con Cristo. No hay un cambio, no hay una transformación en ese sentido. Pues mi amigo, si tú no te has aferrado a Cristo o unido a Él por la fe, como el único Salvador, si Él no es toda tu esperanza de salvación, si Él nunca te ha visto a ti agarrado de Él por la fe, si Él no es tu vida, si para ti el vivir no es Cristo y morir ganancia, entonces Él tendrá que decirte: yo no te conozco a ti. Olvídate, no le menciones que tú viniste a la iglesia de los Lagos, no, eso no tiene que ver. Que tú conocías a los pastores y que ellos se sentaron contigo a hablarte. Si no hubo una verdadera conversión, olvídate que el Señor no te conoce. Hay personas que hablan de que conocen a Cristo, pero hay una pregunta más importante: ¿me conoce Él a mí? ¿Me conoce Él a mí como uno de los suyos? ¿Puede Él decir: esa es una de mis ovejas, porque oye mi voz y me sigue? Pero hermanos, como ven en este pasaje, no solamente es que no había una íntima relación entre ellos y el Señor, sino que tampoco habían experimentado una transformación radical interna. Por eso dice al final del versículo 27, apartaos de mí, y miren cómo Él los define: todos los que hacéis iniquidad, o los que viven según sus pecados. Según el Señor, estas personas que decían que lo conocían eran unos impíos, cuyas vidas de pecado lo mostraban claramente. No necesariamente que eran unos asesinos, o unos adúlteros, o unos violadores de niños. No, lo más seguro que eran judíos respetables, personas que iban a su sinagoga, personas que guardaban estrictamente el día de reposo. Pero estas personas, dice el Señor, eran unos impíos. ¿Y cómo podía ser una cosa así? Que personas tan religiosas pudieran ser unos impíos. Sí puede haber tal cosa, hermano y amigo. Personas que aman más sus placeres, aman más sus hobbies, aman más al novio, a la novia, el trabajo, el dinero, más que a Dios. Porque no conocen a Dios.
Estas personas no saben lo que es disfrutar de comunión con Dios. No conocen lo que es el gozo de hacer su voluntad, el deleitarse en alabar su nombre. No saben lo que es el realmente derramar sus corazones en comunión con Él. No saben lo que es gustosamente y a veces difícil someter su voluntad a la soberanía de Dios, aunque les duela, pero saber que Dios es bueno y confiado ellos en que todo obrará para bien. Solamente un creyente puede actuar así. Amigo, especialmente tú que profesas conocer a Cristo, si Cristo no ha obrado un cambio en tu carácter, de modo que hoy le amas con todo tu ser y odias esos pecados en los cuales antes te deleitabas, en el que ahora para ti lo más importante es agradar a Cristo, haya gente o no haya gente ahí. Lo más importante para ti es agradar a Cristo cuando estás usando el teléfono en secreto, cuando estás usando la computadora en secreto. Tú no necesitas un filtro, aunque este ayuda para muchas personas, pero en última instancia son los ojos omniscientes de Dios que te van a guardar a ti. Si tú realmente le amas, tú realmente le sirves y le quieres agradar en todo, tú no tienes que oír que alguien trate de abrirte la puerta para descubrirte, porque tú sabes que el Señor está ahí presente. Y tú vives delante de su presencia en todo momento. Es un cambio que te lleva a servirle a Él, a demostrar su amor por Él, al amar su pueblo, al alabarle, al buscar su reino primeramente, su justicia, amar la iglesia, amar los cultos de oración. Me acuerdo hace muchos años que cuando era soltero fui a una conferencia de jóvenes y conocí un hermano de una iglesia reformada, un hombre que ya tenía muchos años en esa iglesia, y nos decía cómo él antes de encontrar esa iglesia fue por varias iglesias y se sentaba con los pastores de la iglesia a preguntarles sobre sus convicciones bíblicas, etc. Y una de las preguntas principales para él era esta: ¿tienen cultos de oración ustedes? La gente no pregunta eso. Ustedes tienen culto de oración. Para él ese era el termómetro de la vida espiritual de esa iglesia. Él dice que fue una iglesia de visita, un culto de oración, y habían como 3 o 4 personas en el culto. Termina el culto de oración, abren unas cortinas que tenían, había una cancha de basquetbol y ahí fue que llegó la gente, después del culto. Obviamente eso fue una señal para él de que eso no era una buena iglesia. Una de las características de uno que realmente ha sido transformado por Cristo es que ama a Cristo y ama a su reino, ama a su iglesia. Pues será a los impíos indiferentes y a las personas como estas, engañadas y conformes con su condición sin ver cambios, esas personas como estas que el Señor les dirá: apartaos de mí. 3 palabras: apartaos de mí. 3 palabras que tienen peso eterno. Hermanos y amigos, es chocante oír al Señor Jesucristo hablar de esa manera, ¿verdad? Y lo digo porque lo que más comúnmente vemos en el Señor, al leer los evangelios, lo que vemos es al Señor con sus brazos abiertos, llamando a los pecadores a venir a Él. Como Él les dice a aquellos impíos de Israel que la habían despreciado: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Brazos abiertos, llamando al pecador a venir a Él, grande en compasión y misericordia. Oímos al Señor decir: venid a mí, los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Lo vemos invitando, llamando, exhortando, instando, insistiendo a que los pecadores vengan a hallar salvación en Él, para que sean perdonados, reconciliados y rescatados para siempre. Pero el mismo que dice: venid a mí, ahora le oímos decir: apártate de mí. Es algo chocante. No es común ver al Señor hablando de esa manera. Hoy muchos le dicen a Cristo: apártate de mí, y Él no se aparta de ti, mi amigo. Por eso te trajo a oír el evangelio de nuevo. Con tus actitudes, tu indiferencia, tú le dices a Cristo: apártate de mí. Llegará el día donde Él te va a conceder esa petición, lamentablemente, si tú mueres sin Cristo. Pero mientras hay esperanza, Él todavía no se ha apartado de ti. Los gadarenos le dijeron al Señor: vete, cuando murieron todos aquellos cerdos, y el Señor le concedió su petición, se montó en una barca y se fue. Para muchos de ustedes el Señor no le ha concedido la petición de apartarse de ti realmente.
Tú sigues recibiendo los beneficios del sol que Él hace salir sobre justos e injustos, la lluvia que hace caer sobre buenos y malos. Tú sigues disfrutando de todas esas cosas. Tú sigues oyendo el evangelio de una manera u otra. Tú sigues recibiendo el buen testimonio de un cristiano que tú sabes que no es como aquellos otros que tú mismo llamas hipócritas, que dicen con sus bocas y niegan con sus hechos lo que dicen. No, pero aquel que está allí, aquella que está allí, que trabaja conmigo, que es familiar mía, es diferente. El evangelio de Cristo ciertamente es poderoso para cambiar y transformar. Apártate de mí, dirá el Señor. Si alguna vez tú te has preguntado cómo será la experiencia de ser condenados por la eternidad, a los tormentos del infierno, si te has preguntado alguna vez lo que implicará el llanto y crujir de dientes de lo cual el Señor habla en este texto, lo que significará el ser atormentado por una eternidad sin fin, eso queda resumido en las palabras: apártate de mí. El Señor Jesucristo es la fuente de toda vida, la fuente de todo gozo, de felicidad, de paz, de bondad, de amor, de luz, y muchas de esas cosas tú las has disfrutado en este mundo y la sigues disfrutando. Tú no sabes lo que es estar apartado de Dios por siempre. Estar apartado de Él es vivir en tinieblas para siempre. Es vivir en un lugar donde la Biblia llama un lugar de tormentos eternos, donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. Cuando el Señor Jesucristo diga: apártate de mí, no hay abogado que pueda interceder por ti. Ya no habrá más esperanza. Un cuadro profético donde el Señor Jesucristo habla de qué harán aquellas personas a quien se les cierre la puerta. Comenzarán a tocar y a clamar. Una revelación chocante: no valdrá el que las personas hayan estado tan cerca de Jesús, que hayan oído el mensaje del evangelio, si no respondieron a ese mensaje. De nada les valdrá el día del juicio. Pero por último, una exhortación urgente. Una exhortación urgente tenemos aquí en este pasaje, que es el énfasis de todo el pasaje. Y es por encontrarse en la condición, es por encontrarte en la condición que tú te encuentras, mi amigo, y por la poca importancia que le das a la condición espiritual en la cual te encuentras, que el Señor te dice en el versículo 24: esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Te voy a decir el significado de la palabra esforzaos en el idioma original, no para que tú pienses que yo sé griego, porque si lo piensas vas a creer una mentira. Yo no sé griego, ni es para impresionarte, sino porque es importante que entiendas el énfasis de lo que el Señor está diciendo aquí. La palabra esforzaos es el griego agonizomai. La palabra agonía viene de ahí, o está relacionada con esa palabra, donde viene el verbo agonizar, que entre otras cosas quiere decir hacer todo lo que uno pueda, y ese es el contexto en el que se usa aquí. Hacer todo lo que uno pueda hacer con tal de conseguir o lograr algo, aún hasta el punto de uno sufrir. No que se nos llame aquí a sufrir para ser salvos, sino que está hablando de la intensidad con la cual debemos procurar ser hallados en Cristo para salvación. El Señor dice: esfuérzate por entrar por la puerta estrecha, y el esfuerzo que Él quiere que tú hagas, al exponerte a los medios de gracia, al clamar a Él para que te salve, el Señor quiere que ese sea un esfuerzo bien intenso, bien intenso. Y alguna vez te pregunto, ¿alguna vez tú has hecho algo con esa clase de intensidad? Por ejemplo, ¿con cuánta intensidad tú tratarías de salvar a un hijo tuyo que estuviera pendiendo de una rama de un árbol o de una raíz de un árbol en un precipicio? ¿Con cuánta intensidad tú procurarías agarrarle la mano a ese hijo para salvarlo? Yo creo que con mucha intensidad. ¿Con cuánta intensidad saldrías tú corriendo del carro tuyo si te das cuenta de repente que está encendiéndose en llamas? Tú saldrías con mucha intensidad de ese carro, porque no quieres morir. Pero ¿con qué intensidad te esfuerzas tú por buscar de Cristo la salvación? Tus hechos lo dicen todo. Tus hechos lo dicen todo. Si cada vez que tú vienes aquí se predica el evangelio, tú estás, aunque sea discretamente, haciendo así, mirando el reloj a ver si se está acabando el sermón,
porque tú sabes que generalmente terminan a las 12 y tú estás loco por salir de aquí, no es al predicador que tú le estás haciendo eso. Es al Señor Jesucristo que te está extendiendo su misericordia. Y ahí tú muestras que no hay realmente un interés, no hay una intensidad por tu esforzarte, por tu hallar en Cristo salvación. Pero Él te dice en este texto, porque Él sabe tu necesidad, esfuérzate por entrar. En otras palabras, no te quedes mirando la puerta. No te cruces de brazos y admires la puerta. No te preguntes cuántos habrán entrado ya por esa puerta. Sino el Señor te dice que entres, porque mientras no entres estás perdido. Y que entres ya. Y que entres con toda diligencia, con toda intensidad. Si tú has leído los evangelios, te habrás dado cuenta de varias personas que hicieron lo imposible, si se podría decir, con tal de oír al Señor Jesucristo predicando el evangelio, o de acercarse al Señor Jesucristo para obtener de Él algún alivio, aunque sea físico, que son ilustraciones de la manera en que el Señor salva al pecador. Tenemos por un lado a unos amigos que toman un hombre paralítico, tratan de entrar por la puerta para que exponerlo al Señor y el Señor lo sanara, pero ven que no pueden entrar. Se les ocurre la brillante idea de subir al techo, de abrir un hueco en el techo, exactamente donde estaba el Señor, interrumpir el sermón, ponerle al paralítico: ten, Señor, arregla ese hombre, con urgencia. Porque ellos sabían que el que estaba ahí dentro era la única esperanza para su amigo. Una mujer se abrió camino empujando gente con tal de llegar al Señor y por lo menos agarrar el borde de su manto, porque ella sabía que esa es su única esperanza para ser sanada de su problema físico. Un ciego que no podía ni ver a Jesús, nunca lo había visto, oye que Él va pasando por allí y empieza a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Fue tanta su insistencia de clamar al Señor que le mandan a callar, y Él sigue y sigue urgentemente clamando al Señor hasta que el Señor se detiene y le oye. De esa clase de intensidad que estamos hablando, de buscar a Cristo para salvación. Como la mujer sirofenicia, que en el Señor le dice: no puedo tomar el pan y darse a los perros, y esta mujer se esperaba que se ofendiera, que Él me está llamando a mí un perrito. No, la actitud de ella fue la siguiente: Señor, dame migajas y no me voy de aquí hasta que tú no me des aunque sea migajas. Eso es intensidad. Eso es una persona buscando al Señor. Esa es una persona esforzándose por entrar por la puerta estrecha. No porque el esfuerzo le va a dar la salvación, sino porque está convencida de que solo en Cristo hay salvación, y busca a ese Señor con todas sus fuerzas. Todas estas ilustraciones nos muestran lo que es esforzarse por entrar por la puerta estrecha. Y te pregunto a ti: ¿y tú qué estás dispuesto a hacer con tal de siempre exponerte al mensaje del evangelio? En los tiempos de antes, las personas tenían que ir a una iglesia para poder oír la palabra. Hoy día tú puedes oírla en tu teléfono, en la computadora. No hay excusa. No hay excusa. ¿Qué esfuerzo estás haciendo? Porque hay una sola puerta y la puerta es estrecha. Y el entrar por esa puerta le transforma a uno la vida por completo. Cuando uno entra por esa puerta estrecha, uno deja de ser quien uno era antes y viene a ser una nueva persona. Es un cambio radical y sobrenatural obrado por el Señor. Entrar por esa puerta es entregarle a Cristo tu vida para que Él venga a ser Señor y amo de todo aspecto de tu vida. Entrar por esa puerta significa cortar tu apego con cualquier pecado que te aparte de Él para serle fiel a Él, cueste lo que cueste. Mi amigo, si tú tomas en serio lo que el Señor te dice en este texto, al llamarte a esforzarte por entrar por la puerta estrecha, tú vas a hacer todo lo posible por buscar a Cristo hasta que lo encuentres. Hasta que lo encuentres. Si tú en verdad estás en serio, si tomas en serio lo que Él te dice aquí, tú no vas a dejar de clamar. Tú no vas a dejar de leer su palabra.
Tú no vas a dejar de indagar y sentarte con los pastores y decirle: pastor, he visto esto o lo otro. Serán esas evidencias de que ya hay vida espiritual en mí. Esa persona buscará asociarse con aquellos que le hablen de las cosas del Señor, no lo contrario. Si tú no lo has hecho, muy probablemente es porque hay algún pecado que tú sabes que vas a tener que dejar y no quieres dejar. Algún pecado tú tienes que estar amimando por ahí, que está bien escondido por ahí, del cual nadie sabe. Y como no lo quieres dejar, y como tú sabes que tener a Cristo implica cortar con esa mano derecha y cortar con ese ojo derecho y echarlo de ti, entonces prefieres continuar casado con tu pecado. ¿Tú crees que en el infierno tú podrás gloriarte de haberte disfrutado ese pecado mientras vivías? No vale la pena. No vale la pena dejar de buscar a Cristo y de dejar de tener a Cristo por esa Dalila que te ha encantado. ¿Será el mundo? ¿Será el mundo al que tanto amas que no quieres dejarlo por nada? ¿Será una novia? ¿Será un novio? Amigo, lo que quisiera oírte a ti decir, y yo sé que los pastores de esta iglesia quisieran oírte a ti decir, es lo siguiente: yo quiero vivir. Yo estoy muerto en mis pecados y Cristo es el único que me puede dar vida. Yo no quiero llegar al día del juicio como estoy hoy para ver a Cristo por primera vez y por última vez, al oírle decirme: apártate de mí. Yo sé que de las veces que vine a esta iglesia, eso no me ayudará en nada a mí. Yo sé que el haber leído la Biblia y el haber orado de vez en cuando no me ayudará en nada, porque yo sé que mi manera de pensar y mi manera de vivir lo decían todo. Yo soy un impío, y por esto estoy clamando al Señor para que me salve. Amigo, tú tienes que humillarte a los pies de Cristo. Tienes que humillarte. Deja tu pasividad y deja tu complacencia. Deja de vivir tranquilo, porque tú no debes estar tranquilo. Tú deberías estar llorando a los pies de Cristo, que tenga de ti misericordia. Tú sabes muy bien cómo conseguir algo cuando tú lo quieres, especialmente ustedes jóvenes. Ustedes saben lo que es insistir, saben lo que es el arte de la manipulación, algunos. Saben lo que es tratar de convencer a alguien cuando uno quiere algo. Hace todo lo posible por conseguir lo que tú quieres. Tú quieres salvación. Tú quieres a Cristo. ¿Qué estás haciendo? Pero qué tranquilo vives, a pesar de que sabes que estás perdido. Si vamos a las Escrituras para responder a la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo?, la respuesta nunca es nada. La Biblia nos dice: no hagas nada para ser salvo. No podemos ser salvos por obras, no. Pero ciertamente tenemos que creer en Cristo para recibir de Él todo lo que Él ha hecho. Que nosotros no nos hemos ganado ni nos ganaremos. Nosotros recibimos lo que Él ha hecho. Es en Él que debemos creer. Él no va a creer por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Él no se va a arrepentir por nosotros. Amigo, esta exhortación del Señor es urgente para ti esta mañana. Esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. Él no te llama a esperar. Él no te dice que lo pienses, sino que te esfuerces por entrar. Y hoy, ¿qué más necesitas conocer del Evangelio, más de lo que ya tú conoces? ¿Qué más necesitas conocer de cómo uno ser salvo? Ya tú lo conoces. El que conoce más de lo urgente que es tu necesidad de salvación te dice: esfuérzate, no te dilates, esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. No pongas en riesgo el destino eterno de tu alma, que es demasiado costoso. No sé si aquí se conoce un juego que se llama la ruleta rusa. ¿Se conoce? Sí. Para aquellos que no saben, es un juego que juegan algunas personas donde forman un círculo, toman un revólver y le ponen una sola bala. Le dan vuelta a la cosita esa, no me acuerdo cómo se llama. Entonces se van pasando el revólver. Uno ala el gatillo, si la bala no estaba ahí, bien, quedó vivo. Le da vuelta y le pasa al otro.
Y trata entonces de alar el gatillo, a ver, si la bala está ahí, muere el individuo. ¡Qué jueguito, eh! Cada día que tú te acuestas en tu cama y quizás respires diciendo, ¡ay, qué bueno! Jugué la ruleta rusa de la vida, habiendo despreciado a Cristo y Él no me mandó al infierno hoy. Déjame acostarme tranquilo. Cada día que termina, tú estás jugando ruleta rusa con tu alma, arriesgando el destino eterno de tu alma. ¿Cómo tú vas a hacer una cosa así? ¿Cómo tú vas a cometer una locura como esa? Así muchos de nosotros vivíamos y hoy, por la gracia de Cristo, estamos en Él. La puerta de la salvación está abierta en este mismo momento, mi amigo. No tienes que esperar a ser un adulto. No tienes que esperar llegar a los 40, a los 50, a los 60 o estar al borde de la muerte. Eso de uno esperar hasta el borde de la muerte, convenciéndose a sí mismo de que lo más seguro, cuando ya yo sepa que me voy a morir, me interesaré en Cristo. Te pregunto, en lo que tú conoces de la Biblia, ¿cuántos ejemplos de personas a punto de morir que han creído en Cristo tenemos en la Biblia? Uno solo, el ladrón en la cruz. Y J.C. Ryle comenta, uno solo, para que no seamos presumidos. Uno solo, para que no perdamos la esperanza. Pero uno solo. Uno solo, señores. El Señor te manda a esforzarte por entrar hoy, cuando tú sabes que la puerta está abierta. El Señor Jesucristo, el que en su gran amor por pecadores como tú sufrió la ira de Dios sobre Él, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, es el que te llama a urgentemente venir a Él. Mira cuán grande es su compasión para contigo, mi amigo. Por años Él ha visto tu desprecio. Por años Él ha visto como tú has sido indiferente al mensaje del Evangelio. Sin embargo, Él no ha disminuido en su amor y su compasión para contigo. Tú le dices, apártate de mí, por años se lo has dicho, y Él te sigue diciendo, ven a mí. No, yo no quiero saber de ti. Ven a mí para que seas salvo. Es que Él se deleita en salvar pecadores. Él es grande en misericordia. Y hoy Él te ha dicho de nuevo, esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. ¿Qué gana Cristo con salvarnos a nosotros? No es para beneficio suyo. Cristo no es un salvador frustrado en el cielo llorando porque la gente no lo quiere. Por favor, vengan a Cristo, que Él está triste. No. El problema lo tienes tú y el problema lo tengo yo por naturaleza. Él no necesita de nosotros, nosotros de Él urgentemente. Él te ha dicho, sabiendo que de seguro, Él te ha dicho esto, de que te esfuerces por buscarle, aún sabiendo que lo más probable después que termine el sermón, tú saldrás a hablar de otras cosas y a olvidarte de lo que has oído. Y Cristo verá cuando te pongas a usar tu celular y llegues a tu casa a sumergirte otra vez en ese mundo cibernético y a usarlo de estupefaciente para olvidarte del hecho de que la ira de Dios está sobre ti y de que tú debes buscar urgentemente a Cristo. Pero ninguna de estas cosas harán borrar la realidad de que hoy está más cerca del día del juicio que ayer. De que tú tienes una necesidad apremiante del Señor Jesucristo, de que Él te ha mandado a que te esfuerces por entrar. Ninguna de esas cosas van a cambiar, mi amigo. Tu indiferencia en nada le hará a Él cambiar. Él seguirá siendo el único salvador de pecadores, el que tú desesperadamente necesitas. Y no le necesitas porque tú tienes un vacío por dentro. Tú le necesitas porque estás demasiado lleno por dentro. Estás demasiado lleno de ti mismo. Estás demasiado lleno de tus propios placeres. Estás demasiado lleno de tus propios dioses. Tú estás demasiado satisfecho contigo mismo cuando tú en verdad estás necesitado de un Salvador. Tú le necesitas porque tus pecados son contra el Dios eterno, cuya santidad y justicia son eternas y exigen un castigo eterno para los pecadores impenitentes. Ese es tu inmenso problema, que Dios te hizo para que vivieras para Él, pero en vez de ello tú le odias y no quieres saber de Él. Pero este es el mismo Dios que envió a su Hijo en amor por este mundo de maldad, para que Él tomara el lugar de pecadores, para que Él salvara a todos aquellos que pusieran su confianza plenamente en Él. Pero para esto tienes que poner tu confianza en Cristo y abandonar tus pecados por medio de un verdadero arrepentimiento.
Mi amigo, yo he concluido lo que quería presentarte de la palabra de Dios. Yo he concluido, pero tu responsabilidad delante de Dios no ha concluido. Esfuérzate por entrar por la puerta estrecha sigue siendo el mandato, no sugerencia, mandato del Señor para ti. Yo he concluido, como ya te dije, pero si no haces caso a lo que has escuchado, tu problema con Dios no habrá concluido, sino habrá empeorado más. Sí, porque una vez más escuchaste el llamado de Cristo, una vez más oíste el Evangelio y ahora tienes menos excusa que antes. Te pregunto, ¿qué vas a hacer con Cristo? No con esta iglesia, no con los hermanos, no con tus amigos, no con tus familiares. ¿Qué vas a hacer con Cristo según se te presenta a Él en el Evangelio? ¿Te acuerdas de ese suceso donde se presenta a Cristo y Pilato también presenta a Barrabás y le dice al pueblo, ¿a quién escogéis? No sigas escogiendo a Barrabás. No sigas escogiendo a Barrabás, el ladrón que habrá de robarte esa alma tuya, que habrá de robarte la eterna felicidad que solamente hay en Cristo, que habrá de robarte el ser un hijo de Dios, que habrá de robarte todas aquellas cosas que te prometió. ¿Qué razón le darás a Cristo de por qué hoy no es el tiempo para entrar por la puerta estrecha? ¿Por qué no? ¿Te aceptará Él la razón que le presentes? Porque en realidad, si no te esfuerzas por entrar por la puerta estrecha, tú seguirás esforzándote por otra cosa. Seguirás esforzándote por esconderte de Él. Seguirás esforzándote de huir, por huir de Él. Amigo, abre los ojos y reconoce tu condición de perdición. Cualquier otra cosa por la que tú te esfuerces en esta vida, si no buscas a Cristo, no valdrá la pena. No valdrá la pena. Ve a Cristo hoy antes de que te cierren la puerta para siempre. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Mi amigo, no seas indiferente al Señor. ¿Qué razón te ha dado el Señor Jesucristo para no venir a Él? ¿Qué razón te ha dado Él? Yo no quiero que se rían de mí, se burlen de mí, pastor. Yo no. Que me vean por ahí mis amigos andando con una Biblia y que me llamen evangélico. Cuando se burlen de ti, transpórtate al día del juicio a ver quién se va a reír de quién. Ese día se acabará la risa. Nadie más se burlará del creyente. Ese día la gente va a cambiar. El que tenía problemas con el asunto de género va a estar claro quién es él. El que tenía problemas con el asunto de que se creía en Dios, los ateos, se acabó el ateísmo. El día del juicio se acabó el ateísmo. Oh, yo soy un agnóstico, no hay suficiente prueba. Se acabó eso. Yo oí de una mujer familiar de un amigo, que decía que era atea y mientras iba cayendo por una barranca, el carro dando vueltas con unos familiares dentro, gritó, le oyeron gritar, Dios mío, yo soy atea pero creo en ti. Dios no es un ungüento que nos ponemos cuando lo necesitamos y lo guardamos en un botiquín. Dios no es una necesidad psicológica. Dios no es el resuelve problemas familiares. Dios no es un Santa Claus celestial. Dios es nuestro todo. Él nos hizo, nos sostiene, le necesitamos. Realmente, si no vivimos para Él, nuestra vida no tiene ni sentido. Eso es a lo que Cristo te llama, a conocer el único Dios verdadero y vivir para Él para siempre. Vamos a orar. Señor, te rogamos que tú en tu misericordia inquiete los corazones de aquellos que están indiferentes y están muy tranquilos cuando deberían estar intranquilos. Tú eres el único que puede obrar convicción de pecado, de justicia y de juicio. Envía tu Espíritu, Señor, y acompaña tu palabra para que logre este fin en el corazón de aquellos que necesitan de Cristo y hallen en Él hoy salvación antes que se cierre la puerta. Magnifica tu nombre, Señor, y gracias por el privilegio de proclamar tu evangelio. Glorifica tu nombre. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.